Y ya primer día de la semana. Hoy es domingo. Un día que usamos aún como fue el día de ayer para descansar. Pero hoy haciendo labores, hoy haciendo los quehaceres, trabajando para uno mismo y aún todavía la oportunidad de trabajar para otros. Y por eso hoy el título de este estudio, de este primer día de la semana, día domingo, que lleva, como ustedes ven ahí, la iglesia, un ejército unificado. Dios quiere unidad, Dios quiere que compartamos. Y a través de este estudio vamos a ver lo que realmente nos quiere decir este título. Y hoy, para llevar este hermoso estudio, nuevamente, mi colega y amigo Raúl Reyes está aquí para compartir juntos este estudio para con ustedes. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor, por la invitación. Para mí es un privilegio y un gozo. Yo me alegro, pastor, cuando Amén. Usted me invita a venir a compartir el estudio con usted. Para mí es una alegría, mi corazón rebosa, salta de alegría. Cuando vengo en el camino, vengo dando gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad, pastor. Porque día a día uno aprende con nuestros colegas, hermanos que tienen más experiencia y más tiempo que uno. Y para mí es un gozo y un privilegio que Dios nos da poder venir a compartir la lección de la escuela sabática con nuestros hermanos. Amén. Amén. Y gracias, pastor. Muchas gracias. Bueno, yo creo, pastor, que siempre esos agradecimientos son aquel que nos da la vida, nos da la oportunidad de compartir lo que Él comparte con nosotros. Y que cada uno, después de estudiar, de meditar, pues podamos entender el propósito por el cual Dios nos ha llamado. ¿Cuál es la obra, el trabajo que tenemos que realizar? Todos fuimos llamados por un propósito. No fuimos llamados porque Dios le vio bien llamarnos, no. Dios tiene un propósito en la vida de los llamados, en las cuales aquellos llamados al ejército puedan hacer la labor juntos para sacar adelante este pueblo que Dios tiene en esta tierra. Y bueno, sin más, pastor, pues vamos primeramente a la oración y de ahí vamos a iniciar el estudio con ustedes, esperando que también tengan su librito, su lapicero, su libretita, por si algo por ahí se les ocurre anotar. Así es que te invitamos para que te quedes con nosotros y hagamos una oración juntos para pedirle al Señor su apoyo y su ayuda. Amén. Oremos. Señor y amante Padre, gracias te damos en estas horas del primer día de la semana, rogándote, Padre, que seas tú quien descubra, Padre, ese don que tú nos has entregado. Sí, Señor. Algunos, Padre, con 1, otros con 5. Pero, Señor, que seas tú quien dirija nuestra vida. Hoy, Señor, queremos ver en verdad ese ejército que tú tienes en esta tierra. ¿Cuántos, Padre, en realidad estamos en unidad para llevar a cabo el desarrollo de tu palabra y el conocimiento de ella a aquellos corazones angustiados, aquellos corazones, Padre, o aquellas almas que hoy en día, Señor, se preguntan qué está pasando en este mundo? ¿Por qué estas cosas tan repentinamente están sucediéndose? Oh Padre, seas tú, Padre, quien les hable al corazón. Seas tú, Señor, quien les descubra las intenciones de este enemigo, Padre, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sí, Señor. Y que Él mismo, Señor, es el que desea ver sufrir a tu creación. Así es de que, Señor, tú te manifiestes en este momento de este estudio y que estés en tu espíritu con cada corazón y cada alma que estamos aquí, Padre, para estudiar tu palabra. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén.
Bien, pastor, pues llévenos a cabo en el estudio de este primer día. Qué lindo, pastor, que dice un ejército unificado. ¿Qué es unificado? Cuando yo leí la palabra unificado, yo me refería a un ejército unido. Un ejército unido en oración. Como iglesia, pastor, yo creo que tenemos que trabajar juntos. Pero me pareció muy interesante, pastor, lo que dice aquí en Efesios capítulo 10. Capítulo 6, versículo... Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20. Pero vamos a leer solamente el versículo 10. Efesios 6, versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros sabemos que como cristianos vamos a tener muchas pruebas. Nosotros como cristianos sabemos que cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, entramos en una guerra contra Satanás. Porque ya no hacemos lo que hacíamos antes. Ahora somos diferentes. Ya no estamos de parte de Satanás, ahora estamos de parte de Dios. Y Satanás va a intentar por todos los medios de apartarnos de la palabra de Dios. Va a hacer hasta lo imposible para que nosotros nos desviemos de la verdad. Va a hacer lo imposible para que nosotros volvamos otra vez a lo que éramos antes. Nos hemos convertido en acérrimos enemigos de Satanás. Por eso tenemos que ser un ejército unido, edificado. Tenemos que trabajar juntos como iglesia, tenemos que orar unos por otros. Quiero que me acompañen a Eclesiastés capítulo 4. Eclesiastés 4, versículo 12. No sé si nos pueden poner en el hermano Gilbert, por favor. Eclesiastés capítulo 4, versículo 12. Dice, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se romperá pronto. Queridos hermanos, cuando nosotros nos oramos unos por otros, nos unimos como iglesia a orar unos por otros. Crean mis hermanos que no va a ser tan fácil que Satanás nos derrote. Dice que 2 dobleces no se rompen tan fácil. Cuando un solo hilo es delgadito, se rompe fácil. Pero cuando dobla uno el hilo y lo convierte uno en 2 o 3, se vuelve más, se fortalece más y se vuelve más fuerte. Entonces así la vida del cristiano, cuando nosotros nos unimos como iglesia, oramos unos por otros. Oramos por los pastores, por nuestros hermanos. Gran hermano, que la palabra del Señor dice que la oración del justo puede mucho. Y como cristianos hoy en día tenemos que caminar todos unidos. Porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra demonios, contra potestades en las alturas que nosotros no podemos ver. Por eso es importante que nosotros oremos, clamemos al Señor, busquemos al Señor de todo corazón. Escudriñemos la palabra de Dios todos los días. A veces quizás para muchos se escuchará muy repetitivo que repitamos tanto que escudriñemos la palabra de Dios, pero es que no tenemos otra verdad. Esta es nuestra verdad y aquí está la verdad. Nuestro punto de partida tiene que ser nuestra Biblia. Nuestro punto de llegada tiene que ser nuestra Biblia. Aquí está la verdad. Por eso el Señor dijo, escudriñen las Escrituras porque ahí está la verdad y ellas son las que dan testimonio de mí y hablan de mí. Por eso es tan importante que nosotros escudriñemos la palabra de Dios, que nos mantengamos unidos porque estamos viviendo en un tiempo de guerra espiritual, en un tiempo difícil, en un tiempo complicado.
Y el cual, si no tenemos una vida de oración, si no tenemos comunión con nuestro Dios, vamos a ser derrotados por Satanás y nos vamos a desviar del camino de la verdad. Y vamos a terminar apostatando de la verdad. Hoy como nunca, Pastor Víctor, yo creo que tenemos que mantenernos unidos. Unidos, todos unidos, orando unos por otros. Como pueblo de Dios tenemos que mantenernos unidos. Yo creo que no es tiempo para que nosotros estemos peleando, estemos discutiendo, estemos viendo los defectos de los demás, sino caminar como un ejército del Señor bien unido, para que cuando venga la prueba podamos resistirla, pastor. Si nosotros estamos pasando por pruebas difíciles, llamemos al pastor, llamemos al anciano, llamemos al hermano que es más maduro en la fe y pidámosle que ore por nosotros. Si vemos que alguien está enfermo, vayamos a visitarle, oremos por el enfermo. Pero es importante que hoy día, hoy más que nunca, caminemos en unidad, guiados por el Espíritu Santo, guiados por Dios. Porque el diablo no duerme. El diablo anda como león rugiente esperando a quien devorar. Apenas se descuida uno tantito, apenas baja uno la guardia, y Satanás ataca. Apenas abre uno tantito la ventana de nuestro corazón, Satanás entra y hace destrozos. Apenas le da uno la oportunidad y abre uno nuestra mente, Satanás viene y pone malos pensamientos en nuestra mente. Es su trabajo de Satanás, desviarnos de la verdad, hacernos que dudemos, hacer que nuestra fe cada día mengue más. Por eso tenemos que caminar en unidad, como pueblo de Dios. Si caminamos como ejército unido, no va a ser tan fácil que Satanás nos ataque. Va a atacar, claro, por supuesto que va a atacar, pero no nos va a derrotar tan fácil. Pero es importante, queridos hermanos, que hoy día nos unamos día a día. ¿O no es así, pastor? Claro que sí, pastor. Yo creo que, como dice el título, ¿no? La iglesia, un ejército. Un ejército que Dios ha dispuesto para esta tierra. Pero este ejército debe ser un ejército unido, como ya lo decía el pastor, que en aquellas guerras, cuando se enfrentaban estos enemigos o aún esos pueblos, esas naciones, peleando sobre los reinos, era algo en las cuales se puede aprender de cómo el ejército o el grupo que iba adelante iba siempre hacia enfrente del enemigo con el escudo, pero que llegaba el momento en cuanto a la orden del capitán, cierren filas, cerraban esas filas cuerpo a cuerpo, escudo con escudo, y en la cual la fuerza de aquellos hombres valientes y fuertes de adelante eran los que de una manera u otra derrumbaban la defensa del equipo enemigo. Por eso es que en este día tenemos la lectura de Efesios capítulo 6, ya lo leyó el pastor, pero me gustaría volverlo a ver. Efesios capítulo 6, versículo 10, que nos está hablando en sí de todos estos versículos hasta el versículo 20. Pero el versículo 10 nos da un aliciente en los cuales Pablo, hablando de estas batallas que físicamente se habían vivido o que de antaño sus hermanos y parientes lo habían visto, ahora Pablo les da estas palabras a los efesios. Si lo volvemos a ver, Efesios 6, 10, dice Pablo:
Por lo demás, vean, de lo que él viene hablándoles, pero ahora va al centro y les dice, hermanos míos, vean, en esa elocuencia del apóstol Pablo a los efesios, hablándoles de una fortaleza, porque les dice, fortaleceos en el Señor. ¿Qué se estaba viviendo en ese tiempo? ¿Qué es lo que estaba pasando en este grupo de cristianos? En la cual Pablo les hace la invitación de que la fortaleza de ellos, su poderío, no fuera en sí en la carne de ellos, sino que su fortaleza fuera confiar en lo que Pablo había vivido, había enseñado acerca de Cristo, y que era a través de Cristo que el cristianismo iba a encontrar una fortaleza, un apoyo, en realidad hasta un deseo de entregar su vida por aquel que la entregó primero por nosotros. Las luchas no eran fáciles. Las luchas en verdad eran unas luchas que en aquellos tiempos se decía alguien cristiano y casi se estaba diciendo ponme la soga en el cuello. O sea, era una declaración donde ellos como cristianos, cuando escuchaban que alguien era cristiano, era para decir o declarar la guerra. Y por eso Pablo habla de una fortaleza que el cristianismo de ese tiempo tenía que tener, y ahora más. Nosotros quizás hoy en día el mundo, casi un 80% es cristiano, pero ¿qué tipo de cristianos son? Y Pablo les dice, aún invitándolos a que su fortaleza, su debilidad, realmente la pudieran cubrir con el pensamiento, con la esperanza de lo que Cristo había dejado a través de los labios del apóstol Pablo. Y él les dice, y en el poder de su fuerza. Vean, no iban a luchar cuerpo a cuerpo contra sus enemigos. Y hoy, tal parece que a veces estas cositas dentro de la iglesia están llevando a muchos a veces hasta maltratar, maldecir, querer sacar aquello malo a la fuerza, cuando en realidad deberíamos, como dijimos el día de ayer al inicio, no hay otra cosa más que la oración, no hay otra cosa en la cual nosotros podamos recibir ese poder, si no es a través de la comunión y la oración, siempre en una relación con el Señor. Por eso, mira cómo dice este libro, que lleva por título, el nombre de este libro es Testimonios por la Iglesia, tomo 5, en la página 372. Dice ella, el maestro llama obreros evangélicos. Él es el que está llamando. Y hace una pregunta, ¿quiénes responderán? ¿Quiénes irán a ese llamado? Todos los que ingresen en el ejército no han de ser generales, capitanes, sargentos o cabos. No es de esa índole realmente física que está buscando, sino está buscando hombres y mujeres realmente espirituales que confíen primero en la palabra de Dios y tengan fe de aquel que la palabra de Dios nos está hablando. Aún dice, no todos tienen la sensibilidad y responsabilidad necesarias para ser líderes. No todos. ¿Por qué? Bueno, porque ella dice, hay mucho trabajo arduo de otra clase que hay que hacer. Algunos tienen que cavar zanjas y edificar baluartes. Otros han de colocarse algunos como centinelas y otros como portadores de mensajes. O sea, todos en el equipo, en la iglesia, formamos un equipo para el trabajo arduo que se nos viene o que habremos de estar pasando, pero no todos estarán en la misma posición. Unos
quizás con un grado más arriba, otros con un grado más abajo, pero no es que haya diferencia, sino que todos fuimos llamados en esos grados para realizar y cumplir la obra que Dios nos ha encomendado. Así también dice, aunque solamente hay pocos oficiales, se necesitan muchos soldados para formar la tropa del ejército. Con todo, el éxito depende de la fidelidad de cada soldado individual. La cobardía o traición de un solo hombre puede ocasionar el desastre a todo el ejército. ¿Ve? Por eso a veces nos preguntaremos, ¿a quién estoy ayudando? ¿Cómo estoy trabajando? Por eso la importancia de que analices tu relación con Dios, aún tus actos, tus palabras, cómo a veces estás criticando a otros en vez de ayudar a la iglesia de Dios. Lo que puedes ocasionar es la destrucción y el derramamiento de la caída de la iglesia. Y por eso un día Dios nos llamará a cuentas. Espero que tú analices mejor tu vida, tu relación con Dios, y si tú estás luchando realmente con Dios o contra Dios. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde.